De cada 120 candidatos que inician la selección de Delta Force, solo entre 8 y 14 logran completarla. Estamos hablando de soldados que ya superaron el entrenamiento Ranger o las fuerzas especiales del ejército. No son novatos. Son guerreros experimentados con años de combate a sus espaldas. Y aún así, la gran mayoría abandona. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas bajas no ocurren por lesiones físicas, ni por fallar pruebas atléticas. Ocurren porque la mente colapsa antes que el cuerpo. Hoy vamos a analizar exactamente por qué sucede esto y cómo Delta Force diseñó un sistema que destruye psicológicamente a los candidatos antes de que el entrenamiento físico realmente comience. El primer error que comete la mayoría de los aspirantes es pensar que la selección de Delta Force es simplemente una versión más difícil del entrenamiento que ya superaron. No lo es. El coronel Charlie Beckwith, fundador de Delta Force en 1977, diseñó este proceso después de servir con el SAS británico durante la emergencia malaya. Beckwith entendió algo fundamental que muchos líderes militares pasan por alto. En las operaciones de contraterrorismo, el enemigo más peligroso no es el que dispara contra ti, sino la incertidumbre. Un operador puede estar perfectamente entrenado para neutralizar amenazas armadas, pero si su mente se paraliza cuando no sabe qué esperar, si pierde la capacidad de funcionar cuando todo es confuso y ambiguo, entonces es un riesgo para su equipo. Por eso la selección no busca al soldado más fuerte ni al más rápido. Busca al individuo que puede seguir tomando decisiones racionales cuando su cerebro literalmente le está gritando que abandone. El proceso de selección dura aproximadamente 4 semanas y se realiza 2 veces al año, principalmente en Camp Dawson, Virginia Occidental. Los candidatos llegan esperando un programa estructurado con instrucciones claras. Lo que encuentran es exactamente lo opuesto. Desde el primer momento, los instructores implementan lo que podríamos llamar guerra psicológica sistemática. No hay gritos ni humillaciones públicas como en otros entrenamientos militares. Hay algo mucho peor: silencio absoluto. Los candidatos reciben una tarea y la ejecutan. Cuando terminan, no reciben ninguna retroalimentación. No saben si lo hicieron bien o mal. No saben si están cerca de ser eliminados o si van por buen camino. Esta incertidumbre constante es devastadora para el cerebro humano. La neurociencia explica perfectamente por qué esto funciona. Nuestro cerebro tiene un sistema llamado corteza prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones y el control emocional. Este sistema consume una cantidad enorme de glucosa para funcionar. Cuando estamos en un estado de incertidumbre prolongada, la corteza prefrontal trabaja constantemente tratando de predecir qué va a pasar, buscando patrones donde no los hay. Es como un motor que está acelerando sin moverse del lugar. Eventualmente se sobrecalienta y falla. Y cuando la corteza prefrontal falla, las emociones toman el control. El pánico, la desesperación, la necesidad urgente de terminar con la incertidumbre de cualquier manera posible, no incluyendo renunciar. El segundo componente crítico es la privación de sueño. Los candidatos comienzan las evaluaciones físicas intensas casi inmediatamente después de llegar. Corren, nadan, hacen flexiones, abdominales, marchas con mochilas de 16 kilos, todo contrarreloj. Pero el tiempo límite nunca se revela. Terminas una prueba agotado y no sabes si pasaste. Luego vienen las marchas de navegación terrestre, que son el corazón de la selección y donde la mayoría abandona. Imagina ser dejado en medio de las montañas Apalaches, solo, durante la noche, en condiciones de frío y humedad. Te dan un mapa, una brújula y una lista de puntos que debes encontrar. No hay GPS. No hay compañeros de equipo. No hay guía de los instructores. Cargas una mochila que puede superar los 27 kilos y cuyo peso aumenta cada día. Debes navegar kilómetros de terreno brutal, colinas empinadas, bosques densos, cruces de arroyos, todo contra un límite de tiempo que desconoces. Esto continúa día tras día, con mínima comida y aún menos sueño.
La combinación es deliberadamente diseñada para atacar las funciones cognitivas superiores. Después de 24 horas sin dormir, la capacidad de razonamiento lógico se deteriora aproximadamente un 25%. Después de 48 horas, ese deterioro puede superar el 50%. Los candidatos empiezan a cometer errores de navegación que normalmente nunca cometerían. Un error pequeño en la brújula se convierte en kilómetros de desvío. Y cada minuto perdido aumenta la presión psicológica porque no saben cuánto tiempo les queda. El tercer elemento es el aislamiento total. A diferencia del entrenamiento Boot/S de los Navy SEALs, donde los candidatos sufren juntos y pueden apoyarse mutuamente, la selección de Delta Force es profundamente individual. Estás completamente solo en el bosque durante horas interminables. No hay nadie con quien hablar, nadie que te anime, nadie que comparta el sufrimiento. Esta soledad forzada hace que la mente se vuelva contra sí misma. El candidato empieza a tener un diálogo interno destructivo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Nadie me va a juzgar si renuncio. Puedo volver a mi unidad con honor. Estos pensamientos, que normalmente serían fáciles de ignorar, se vuelven abrumadores cuando el cerebro está privado de sueño, estresado y agotado. Los operadores veteranos que han completado la selección describen un fenómeno interesante. Dicen que hay un momento, generalmente entre las primeras 36 y 48 horas, donde todo en tu mente te está diciendo que pares. Tu cuerpo todavía puede seguir, pero tu cerebro se ha convencido completamente de que es imposible continuar. Este es el punto de quiebre psicológico. La gran mayoría de los que abandonan lo hacen aquí, no al final del curso cuando están físicamente destruidos, sino al principio, cuando la mente simplemente decide que no vale la pena seguir luchando contra la incertidumbre y el agotamiento. Los candidatos que superan este punto comparten ciertas características psicológicas. No son necesariamente los más inteligentes ni los más atléticos. Son los que tienen una capacidad única para compartimentar el sufrimiento presente y enfocarse únicamente en la siguiente tarea inmediata. No piensan en cuántas semanas faltan ni en lo difícil que será mañana. O piensan solamente en llegar al siguiente punto de navegación. Un paso, luego otro, luego otro. Esta mentalidad de microobjetivos es exactamente lo que Delta Force necesita en operadores que van a ejecutar misiones de alto riesgo, donde cualquier distracción mental puede ser fatal. Es instructivo comparar este sistema con otras selecciones de élite. El BUD/S de los Navy SEALs tiene la famosa Hell Week, 5 días y medio de entrenamiento continuo, con solo 4 horas de sueño total. Es brutalmente físico y tiene una tasa de abandono de entre 70 y 80%. La diferencia clave es que BUD/S es un sufrimiento compartido. Los candidatos trabajan en equipos, cargan botes juntos, se empujan mutuamente. Hay instructores gritando constantemente, lo cual, aunque parezca contradictorio, proporciona estructura y claridad. Y sabes exactamente lo que se espera de ti. La selección del SAS británico, que fue el modelo original para Delta Force, también tiene una fase de resistencia brutal con marchas de larga distancia en las montañas de Brecon Beacons. El Long Drag final requiere completar 64 kilómetros con una mochila de 25 kilos en menos de 24 horas. La tasa de abandono también supera el 90%. Lo que hace única a la selección de Delta Force es la combinación específica de todos estos elementos con el silencio absoluto de los instructores. En SAS hay retroalimentación limitada. En BUD/S hay retroalimentación constante, aunque negativa. En Delta Force simplemente no hay nada. Este vacío de información es lo que destruye a tantos candidatos tan rápidamente. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones y predecir resultados. Cuando se le niega esta capacidad básica durante periodos prolongados de estrés extremo, eventualmente colapsa. Los pocos candidatos que sobreviven la fase de navegación terrestre avanzan a la evaluación final, que irónicamente no es una prueba física sino mental.
Es lo que los instructores llaman la entrevista de trabajo definitiva. El candidato, física y mentalmente destrozado después de semanas de selección, se sienta frente a un panel que incluye operadores senior de Delta Force, sargentos mayores, un psicólogo de la unidad y el comandante del primer Special Forces Operational Detachment, Delta. Le bombardean con preguntas sobre cualquier tema imaginable: su carrera militar, su vida personal, sus opiniones sobre política internacional, escenarios hipotéticos de misión sin respuesta correcta clara. El objetivo no es evaluar su conocimiento, sino observar cómo piensa bajo presión extrema cuando está agotado hasta el límite. Incluso pasar esta entrevista no garantiza nada. Los seleccionados reciben lo que llaman un boleto dorado para el Operator Training Course, un programa de 6 meses donde aprenden las habilidades específicas de un operador Tier 1. Y de los que pasaron la selección, aproximadamente la mitad no completa el OTC. Las cifras son impactantes cuando las analizas completas. Si empiezas con 120 candidatos, tal vez 12 a 16 pasan la selección. De esos, quizás 8 completan el entrenamiento final y se convierten en operadores de Delta Force. Estamos hablando de menos del 7% del grupo inicial. Y recuerda que ese grupo inicial ya estaba compuesto por soldados de élite, con años de experiencia en combate. ¿Por qué funciona este sistema aparentemente cruel? Porque las misiones de Delta Force requieren exactamente el tipo de persona que puede sobrevivir a este proceso. Un operador de contraterrorismo puede estar solo en territorio hostil durante días, sin comunicación con su unidad, tomando decisiones de vida o muerte basadas en información incompleta. Si no puede manejar la incertidumbre y el aislamiento durante la selección, definitivamente no podrá manejarlo cuando las balas empiecen a volar y las vidas de rehenes dependan de su capacidad para pensar claramente bajo presión extrema. El sistema también revela algo profundo sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas, incluso aquellas en excelente condición física con entrenamiento militar avanzado, tienen un límite psicológico que se alcanza mucho antes que su límite físico. Delta Force ha perfeccionado el arte de encontrar ese límite rápidamente. Los candidatos que abandonan en las primeras 48 horas no son débiles en ningún sentido convencional. Simplemente descubren que su umbral de tolerancia a la incertidumbre y el estrés sostenido no es suficiente para las demandas extremas de las operaciones especiales de Tier 1. Lo fascinante es que Delta Force no busca robots sin emociones. Los operadores seleccionados describen sentir exactamente las mismas dudas y miedos que los que abandonaron. La diferencia está en lo que hacen con esos sentimientos. En lugar de permitir que la emoción dicte su comportamiento, la reconocen, la aceptan y continúan funcionando. Es una forma de resiliencia emocional que aparentemente no puede enseñarse, solo descubrirse a través del crisol de la selección. Si te interesó este análisis sobre cómo Delta Force construye a los operadores más letales del mundo, dale like al video y suscríbete al canal para más contenido sobre las fuerzas de operaciones especiales. En el próximo video, exploraremos las misiones clasificadas más impactantes de Delta Force, incluyendo operaciones que permanecieron en secreto durante décadas,